Buenos días a todos y todas, bienvenidos a este cuarto día de ayuno de Daniel. Vamos a dar continuidad a este seminario muy especial con un tema que se denomina estar lleno, una credencial del apóstol. Para comenzar este día de ayuno, vamos a recordar primeramente hacer nuestro registro del nombre y el distrito en la casilla que se encuentra en la parte inferior de este video, en comentarios. Vamos ahí a poner por favor nuestros nombres, nuestro distrito. Recordemos que este seminario se está compartiendo con toda la división norte, por lo tanto el registro de asistencia se va a facilitar si usted consigna estos datos. Bueno, dicho esto, les quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro y nos dispongamos a orar para ponernos en esa actitud correcta en este seminario. Amado Dios de los cielos, te damos gracias porque nos has dado esta oportunidad preciosa de encontrarnos contigo en la primera hora de la mañana, Señor. Gracias porque es una bendición poder presentarnos ante ti, vertir nuestro corazón, vertir toda esa necesidad que tenemos a tus pies, Señor, que tú eres la respuesta completa y perfecta para nuestras necesidades, Dios. Hoy te damos gracias, papá, porque tú has preparado también este espacio, este encuentro para escuchar tu voz, Señor. Hoy te pedimos que hables a nuestra vida, que nos permitas, Dios de los cielos, discernir con esa inteligencia espiritual todo lo que tienes para enseñarnos hoy, Señor. Te damos gracias, amado Dios, porque ese mensaje que tienes para nosotros es único y especial, no es para nadie más. Tú respondes a las necesidades de nuestra vida, Señor. Alimentas nuestro espíritu, Señor. Reconfortas nuestra alma, Señor. Y sanas nuestro cuerpo. Tú eres esa respuesta integral y así lo queremos creer. Hoy también te agradecemos porque en este seminario nos has permitido entender que somos apóstoles, que estamos llamados para cumplir un propósito en esta tierra y es el de alimentar esa gran comisión, de cumplir, Señor, tu voluntad en el lugar donde nos has puesto. Padre Dios, nos disponemos en este momento a escuchar tu voz, a aprender, para ser transformados, para que nuestra mente sea renovada y podamos actuar cada vez más conforme a tu voluntad. Que nuestras actitudes, que nuestros comportamientos, Señor, te agraden cada vez más y que nos acerquemos a ese carácter de Jesucristo, de modo que tu luz brille a través de nosotros, Dios. Hoy te rogamos, papá, que te quedes en este encuentro, que sea tu poder, Señor, tu sabiduría, llegando a nuestras vidas, Señor. Prepara nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos vivir esos principios con los que tú nos instruyes, amado Dios. Quédate, Espíritu Santo de Dios, con nosotros, llena cada una de las áreas de nuestra vida, Dios, y permítenos ser esos hijos que cumplen el legado de su Padre, que cumplen esa voluntad. Nos quedamos en tu presencia, amado Dios. Amén. Bueno, familia, el tema que vamos a abordar en este cuarto día de ayuno de Daniel se denomina estar lleno, una credencial del apóstol. Y bueno, primeramente para entender qué es esto de estar lleno, tenemos que entender inicialmente que nosotros como apóstoles estamos llamados a cumplir los planes de Dios, a cumplir su voluntad. Y para ese cumplimiento no estamos solos. Nosotros tenemos una compañía permanente, constante con nosotros. Si revisamos Hechos, capítulo 1, versículo 8,
pues nos daremos cuenta que Dios, a través de Jesucristo, ya nos había anunciado quién sería nuestra compañía permanente en este proceso. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, para poder testificar de Jesucristo, para poder anunciar estas buenas nuevas en la tierra, nosotros necesitábamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús ya no estuvo con sus discípulos, presencialmente, en carne y hueso, eso no significa que los discípulos comenzaron a trabajar solos, sino que realmente llegó esa respuesta a su necesidad, que fue la presencia del Espíritu Santo. Asimismo, podemos verificar en Mateo 28:20 que Jesucristo ya había resucitado y les hace ese encargo de la gran comisión a sus discípulos. Pero en ese encargo también menciona: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesucristo resucitó, está en los cielos, a la derecha de Dios Padre, entonces, ¿cómo es que está con nosotros? Pues la respuesta es que está a través de esa persona, esa tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Y bueno, muchos hijos de Dios desconocemos la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Desde el momento en que creímos, que aceptamos a Jesucristo, que aceptamos sus promesas y que aceptamos su obra salvadora en nosotros, también incorporado en ese proceso de sanidad, de salvación y de restauración, está también incluido el Espíritu Santo. Ahora, es muy importante que el cristiano se convenza de que no basta con tener el Espíritu Santo, con tener su presencia, sino que es necesario llenarnos, estar siempre saturados del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre recibir y llenar? Yo puedo tener un vaso de agua con un poquitico, una cantidad mínima de agua, y puedo tener un vaso totalmente lleno, rebosante de agua. Ambos tienen agua, ¿cierto? Y en ambos casos, si alguien necesitase beber, pues va a poder tener una cantidad de agua. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno de los vasos representa la vida espiritual del cristiano que ha recibido al Espíritu Santo. Pero el vaso rebosante representa la vida espiritual del cristiano que anhela, que busca, que tiene el propósito de ser lleno del Espíritu Santo, que esté inundado y rebosante en todas las áreas de nuestra vida. Eso marca la diferencia. Porque si estamos rebosantes del Espíritu Santo, vamos a poder ser respuesta para muchos. Si esa llenura se convierte en poder, se convierte en sabiduría, se convierte en determinación y perseverancia, pues vamos a poder cumplir realmente nuestra misión como apóstoles. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué nosotros necesitamos esa llenura? Porque cada vez que nosotros vivimos un proceso de acompañamiento, de cuidado de un discípulo, de enseñanza, de pastoral, en todo esto nosotros estamos compartiendo ese poder del Espíritu Santo con otros. Y asimismo, pues ese poder también debe ser renovado en nosotros mismos, siendo instrumentos de el Espíritu de Dios para muchas personas.
Entonces, el impacto que puede tener la vida en el espíritu, y de un espíritu no en una cantidad pequeña, sino en un espíritu realmente rebosante en nuestra vida, el impacto puede ser multiplicado por 1000 cuando nos permitimos buscar precisamente esa llenura. ¿Cuáles son las señales de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Pues en primer lugar, que estamos animados, que estamos enamorados de la obra de Dios, que nos comprometemos, que tenemos esa necesidad constante de acudir a Dios como respuesta. El día de ayer, en el tema que compartió el líder Oscar en el seminario, hablaba de que, bueno, un corredor necesita hidratarse, ¿cierto? Y ese corredor va a necesitar no solo una hidratación cualquiera, sino una hidratación efectiva. ¿Por qué? Porque la carrera demanda esfuerzos, esa carrera demanda un desgaste. Y si nosotros tomamos una bebida inadecuada, que probablemente produzca una sensación en la boca, pero que no hidrate realmente el cuerpo, pues lo que vamos a terminar es más agotados, más enfermos. Mientras que consumir esa bebida adecuada nos revitaliza, nos llena de energía, nos permite tener el combustible para poder cumplir con la carrera. Eso mismo hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros pedimos esa llenura. Si pensamos, por ejemplo, en un vaso de cristal, un recipiente, yo lo lleno con una cantidad mínima de agua y decido llenar otro recipiente con el tope máximo, ¿sí? Rebosante, que quede al borde el agua que lleno. Si lo pienso así, con esta semejanza, la vida espiritual del cristiano es igual, ¿sí? Yo puedo tener la presencia del Espíritu Santo, puedo tener ese vaso con un poquito de agua y ahí está en mi vida el Espíritu Santo, ¿sí? Pero también piensen en ese vaso rebosante, lleno de agua. Esa es la vida espiritual de un cristiano que además de tener la presencia del Espíritu Santo, ha procurado que esa presencia esté al tope, ¿sí? Que sea rebosante y que termine impregnándose en todas las áreas de su vida. Entonces, rogar por la llenura del Espíritu Santo debe ser un propósito de nosotros diario, porque esa agua fresca es como que vuelve y retanquea todas nuestras necesidades en todas nuestras áreas, calma nuestra sed y realmente nos hace sentir plenos y satisfechos con lo que estamos haciendo. Si nosotros descubrimos que esa tarea de buscar diariamente al Espíritu Santo no es monotonía, sino que realmente es un propósito o tiene un propósito claro, pues vamos a disfrutar ese encuentro diario. No sé si ustedes tengan el hábito, he conocido gente que sí, que en la mañana lo primero que hacen es levantarse e ir a beber un vaso de agua. Las personas que tienen este hábito se sienten con más energía. Esto activa su metabolismo, despierta el cuerpo en muchos sentidos y pues favorece todas las funciones que vamos a desempeñar. Esa misma labor cumple el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Beber, buscar cada mañana esa llenura del Espíritu Santo nos va a hacer sentir activados, renovados, enamorados de la obra que Dios ha encargado para nosotros. Si revisamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 y 4, precisamente Dios, a través de el apóstol Juan, nos plantea ese reproche que tiene hacia las personas que se han quedado con la presencia del Espíritu Santo,
pero que no buscan esa llenura, ¿sí? Y allí se menciona de esta forma: y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pensemos en nuestras labores diarias. Si nosotros nos levantamos, tenemos una jornada de trabajo, de labores en el hogar, de compromisos con la familia, con la comunidad, todo ese es el trabajo arduo que muchas veces hacemos por compromiso, por amor, y que eso poco a poco nos va menguando la energía, nos va agotando. ¿Cuál es la repercusión de ese desgaste? Que perdemos ese primer amor, que llega al final del día y nosotros ya no tenemos quizá el mismo entusiasmo, la misma energía que al inicio del día. Entonces, ¿cuál es la necesidad o cómo suplimos ese desgaste? Pues retornamos a nuestro hogar, descansamos, nos alimentamos, bebemos líquido y eso nos permite recomponernos, ¿cierto? En ese mismo sentido, pues la vida espiritual también necesita de esa nutrición del Espíritu Santo que se convierte esa agua viva para nuestro espíritu. La llenura del Espíritu Santo entonces pues no puede ser una opción, es en realidad un mandato. Piense usted, por ejemplo, en una persona que no bebe agua por 3 días. Pues va a comenzar a sentir los efectos de la deshidratación. Va a comenzar a tener dolor de cabeza, su piel se va a comenzar a mostrar más áspera, se va a sentir mayor debilidad. Y en ese sentido, pues nosotros no podemos dejar de beber agua. De hecho, pues los estudios que han indagado este tema de la relación del ser humano con el agua demuestran que los seres humanos tenemos una dependencia absoluta por este líquido vital. El 60% de la composición de los hombres es líquido y el 50% en la composición de los cuerpos de las mujeres. Eso hace fundamental que para la vida nosotros consumamos agua. Y para la vida espiritual se vuelve igual de fundamental la llenura del Espíritu Santo. No un poquito, no la presencia únicamente del Espíritu Santo, sino realmente esa cantidad suficiente que mantiene nuestra vida activa y saludable. Entonces, si nosotros comparamos nuestra vida espiritual con la carrera que corre un atleta, pues vamos a sentir efectivamente esa necesidad diaria, constante, continua de hidratarnos. Y no hidratarnos con un poquito, sino de tener esa abundancia en nuestra vida. Si recordamos, por ejemplo, esas caminatas que solemos hacer en un día caluroso, de pronto 1 o 2 horas de caminata bajo el sol, inmediatamente nos activan una necesidad y es beber agua. Generalmente las personas después de una caminata extensa no van a tomar un poquito, van a necesitar siempre esa abundancia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo demanda. Asimismo, el espíritu también demanda esa llenura, también hace necesario que nosotros utilicemos esa fuente de agua viva para que haya equilibrio en nuestro espíritu. Y si ese equilibrio no se da, pues tendremos un vacío que uno intenta suplir a veces con otros líquidos. En el mercado, por ejemplo, nosotros oímos de los sueros, oímos de las bebidas deportivas que tienen electrolitos y se venden como una respuesta a la deshidratación. Sin embargo, algunos de esos productos, no todos, pero algunos de esos productos tienen más azúcar que en realidad los nutrientes que nosotros necesitamos. Por eso es muy importante acudir a la fuente correcta. Dado el caso de que fuese
digamos, una situación médica, pues uno acude a un suero. Pero en condiciones normales acudimos al agua, que es perfecta, tiene todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos en equilibrio. Y ese diseño perfecto de nuestra vida se complementa con el Espíritu Santo. En Efesios 5:18 se menciona: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué nos plantea esto? Que tal vez nuestra boca puede sentir refrescarse con un vino, con una bebida deportiva, que se puede sentir refrescada con una gaseosa, con una soda. Pero ¿cuál es la diferencia de refrescarse con la fuente correcta? Que realmente, al contrario de lo que producen las otras bebidas, la respuesta del Espíritu Santo es saludable, nos hace bien, nos edifica. Mientras que las otras fuentes, cuando nosotros vamos a otras fuentes, nos sentimos en conflicto, nos enfermamos, nos debilitamos, ¿sí? Hay más problemas que soluciones. Esa es la diferencia definitiva. Y pues esta invitación no es solo a pensar, bueno, cuando yo sienta sed, entonces voy a buscar del Espíritu Santo, sino que debe convertirse en una necesidad diaria, que nosotros sintamos que estamos permanentemente llenos del Espíritu Santo. No solo que sintamos que estábamos perdiendo la llenura y entonces volvemos a necesitar buscar a Dios, que eso es algo que muchas personas tienen como un hábito religioso. De hecho, los fariseos tenían esa costumbre de orar y orar y orar por largas horas, pero nunca experimentaban esa llenura. Entonces, no necesitamos un hábito automático, sino más bien un hábito consciente de que nosotros tenemos muchos beneficios cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando no lo estamos, pues no podemos cumplir con el propósito de Dios. Cuando una persona está deshidratada, no puede correr la carrera, ¿cierto? Como les digo, una persona deshidratada puede sentirse fatigada, sin energía, con dolor de cabeza. Eso mismo lo vivimos en el espíritu. Nosotros, sin la adecuada hidratación, sin la adecuada llenura del Espíritu Santo, pues no podemos cumplir con nuestro llamado. Recordemos que en este ciclo estamos hablando de que somos apóstoles, de que estamos llamados no solo a vivir o experimentar el poder de Dios en nosotros, sino de poder transmitir ese poder a otros. Y ese poder es sanidad, es intercesión, es unción, es enseñanza para otros. En Lucas 8:46, este es un apartado que hace referencia a la mujer que padecía del flujo de sangre. Recordemos que había una muchedumbre y ella, entre esa cantidad de gente, se acerca a Jesús y toca el borde de su manto. Y Jesús se pronuncia refiriendo que alguien le tocó y que de él ha salido poder, ¿sí? ¿Cómo Jesucristo percibe o se da cuenta de que en su vida espiritual hubo un bajón de ese poder? Porque realmente Jesucristo entendía la llenura, había vivido en esa permanente llenura. Entonces, si usted piensa, tiene un vaso rebosante y cuando vuelve nuevamente a la mesa encuentra que ya no está rebosante, sino que se bajó a la mitad, usted notoriamente lo va a identificar. Eso pasó con Jesucristo cuando Él anuncia: salió poder de mí. Él sintió que ya no estaba lleno. ¿Y cómo entonces Jesucristo experimentaba la llenura? Porque Él acudía en la primera hora de la mañana a buscar ese encuentro con Dios, ese encuentro de oración, para que realmente hubiera esa llenura para cada día. Cuando nosotros tomamos agua,
así hayamos tomado 20 litros en la mañana, en algún momento el cuerpo comienza a eliminar, ¿cierto? A través de las funciones, ya sea el sudor, ya sea la orina, comienza a eliminar ese líquido. Asimismo, nosotros también espiritualmente comenzamos a usar esa llenura del Espíritu Santo y comenzamos también a perderla. Entonces es muy necesario acudir a la oración, a volvernos cada mañana a recargar nuestra energía, nuestro poder que es otorgado por el Espíritu Santo. Y Dios pues nos lo enseñó a través de Jesucristo. Día a día Él buscaba en oración cómo lograr estar nuevamente en esa llenura. Bueno, familia, con respecto a este tema de la llenura, yo creo que es muy importante que nosotros lo llevemos a nuestra propia experiencia, ¿sí? Algunas personas podrán tener a veces menos necesidad de líquido que otras. Algunos quizás se han acostumbrado a tomarse, por ejemplo, el café o la aromática en la mañana y a no consumir más agua, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos ese hábito de estar constantemente bebiendo agua, nos vamos a sentir con más energía, nos vamos a sentir más activos, vamos a sentir que hay un proceso de purificación en nosotros mismos. Así que quienes no han adoptado ese hábito, procúrenlo aplicar y se van a dar cuenta del cambio que tiene en nuestro cuerpo el utilizar esa hidratación continua. Y viviendo eso, viviendo ese hábito, se van a dar cuenta también lo importante que es esa llenura del Espíritu Santo como un hábito espiritual, que igual nos va a mantener activos, nos va a mantener enamorados, nos va a mantener ese fervor por la obra del Señor, nos va a mantener conectados con la gran comisión. Nosotros somos apóstoles, cada uno de nosotros somos enviados. ¿Enviados para qué? Para impactar otras vidas. Y lo podemos hacer única y exclusivamente cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre nuestras vidas, inunde cada una de las áreas de nuestra vida y que renueve todo eso que tiene que salir de nuestra vida, que tiene que desintoxicar, que purificar. Eso nos permite ser mejores apóstoles. Esa es nuestra credencial. Entonces, una práctica muy consciente que debemos tener es que cada mañana, así como buscamos nuestra bebida de cada mañana, también busquemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos esa llenura, comenzamos a trabajar con nuestras pocas reservas, que cada vez van a ser más pobres, porque va a haber siempre un desgaste. Y esto lo anunciaba Pablo en 1 Corintios 2, del 4 al 5, cuando él dice que no enseña con palabras de hombre, sino con las palabras y el poder de Dios. Pablo enfatiza que realmente es necesario esa labor del Espíritu Santo en nosotros para poder impactar a las personas. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración. Es decir, nosotros no hacemos ninguna labor ministerial, ni la bienvenida, ni la prédica, ni la alabanza, ni la pastoral, ninguna de las delegaciones que tenemos es posible si no está realmente el Espíritu de Dios demostrando su presencia, infundiendo su poder. Nosotros simplemente somos instrumentos y cuando no nos disponemos a tener esa llenura del Espíritu de Dios, lo que estamos haciendo es un esfuerzo vano, esfuerzos en nuestra carne, que en realidad no impactan. Pero esa presencia del Espíritu Santo realmente marca una diferencia, impacta las vidas de otras personas y nos ayuda a cumplir el propósito al que Dios nos ha llamado.
Entonces, familia, la invitación es que vivamos ese principio de la llenura del Espíritu Santo. Así como necesitamos agua todos los días, así como somos dependientes para tener una vida física, asimismo el Espíritu Santo nos debe generar esa dependencia amorosa por buscar la llenura del Espíritu de Dios. Como les digo, no debe ser una rutina, no debe ser un hábito automático, sino que debe ser una acción consciente de parte de nosotros para estar cada vez recargados, cada vez renovados por ese accionar del Espíritu Santo. Bueno, les invito a que con esto en mente oremos y encomendemos esa necesidad principal de estar llenos del Espíritu de Dios cada día más. Amado Dios de los cielos, gracias te damos porque tú nos has instruido, tú nos has permitido entender que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es una necesidad vital, es una necesidad que como seres vivos la vemos reflejada en nuestro consumo de agua, pero que como seres espirituales, Señor, tú también nos has dejado la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es esa agua viva que inunda nuestro ser, que no está para existir en cantidades menores, que el Espíritu Santo de Dios no es solo presencia en nuestra vida, debe ser abundancia y sobreabundancia, porque del Espíritu Santo de Dios viene el poder para poder cumplir realmente esa gran comisión. Mi amado Dios, tú nos has llamado, tú nos has escogido, tú nos has convocado a la excelencia. Y esa excelencia es posible cuando nosotros, como los atletas, nos preparamos, nos alistamos para la carrera, cuando estamos dispuestos a beber esa agua permanentemente, cuando estamos dispuestos a llenar nuestro espíritu con la presencia de Dios. Mi amado Dios, este es el momento en el que queremos declarar nuestra necesidad de ti, declarar que nuestra vida sin tu presencia no tiene sentido, no tiene propósito. Todas las labores que hacemos dentro de nuestro ministerio y en los lugares donde tú nos has puesto, Señor, tienen que ser la oportunidad para reflejar al Espíritu de Dios, que ese poder pueda impactar la vida de otros, que podamos aún en medio de esa carrera que tú nos has encomendado, que podamos experimentar esa llenura, esa plenitud de sentirnos tus hijos, de sentirnos acompañados por el Espíritu Santo de Dios. Amado Dios, te damos gracias porque esa es tu promesa, que tú estarás con nosotros hasta lo último de los tiempos, que tú no nos has dejado solos, que tenemos una compañía fiel, que tenemos ese combustible que reactiva nuestra vida siempre, que nos permite experimentar ese primer amor, ese entusiasmo y compromiso que nos hace cada vez mejores hijos, que reflejan, Dios, ese amor, ese fervor por tu obra. Hoy te rogamos, Dios de los cielos y Espíritu Santo, que vengas a nuestra vida, que aún esas áreas que no te hemos cedido, Señor, entres tú para limpiar, para desintoxicar, que seas tú, Señor, lavando nuestro ser, que sea esta vida un templo para ti, que sea este cuerpo, este ser, un instrumento de tu obra. Regálanos, Señor, tu bendición en esta mañana. Ayúdanos, Dios, para que no perdamos el enfoque, para que cada vez perseveremos más y más en buscar esa presencia de tu Santo Espíritu.
que podamos actuar en coherencia y conformidad con esa llenura. Que nosotros queremos ser esos recipientes, esos vasos que están hasta el tope y que cada día te buscan en la mañana, que te dan esa prioridad. Gracias, papá, porque nos has permitido iniciar buscándote y que sea este un ejercicio consciente, intencionado de cada momento, y que cuando yo sienta la necesidad pueda volver a tus brazos, Señor, y pueda sentirme nuevamente recargado. Mi amado Dios, recibo ese abrazo de los cielos y tu bendición, porque sé que eres Padre, sé que eres Señor, sé que eres Rey, pero sobre todo, sé que me amas, Dios, y que cuidas de mí en todo momento. Bendito seas, amado Dios, nos quedamos en tu presencia. Amén. Muchas gracias, familia. No se olviden quienes ya presenciaron este tema. No se olviden dejar, por favor, sus nombres, su distrito, para poder hacer el registro de la asistencia del día de hoy. Lo pueden hacer en la casilla que está en la parte inferior de este video que dice comentarios. Si no lo sabe hacer, pídale ayuda a su líder, a sus compañeros del ministerio. Y de esa forma podemos hacer un registro eficiente de este ayuno de Daniel. Familia, que tengan un buen resto de día y Dios les bendiga.